Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte en el mundo. Por tal motivo, es importante adoptar algunas medidas para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para cuidar el corazón, lo ideal es mantener una alimentación sana y saludable, que sea baja en grasas saturadas y calorías. Asimismo, disminuir la ingesta de sal y consumir diariamente frutas, verduras, cereales y legumbres. Realizar actividades físicas con regularidad también es fundamental. Diversos estudios indican que los ejercicios son una forma de favorecer la salud cardiovascular. De igual manera, se debe visitar al médico con frecuencia para que especialistas puedan hacer recomendaciones o diagnósticos tempranos. El consumo de tabaco, estrés y la ingesta de grasas son factores que afectan la salud. Es esencial evitarlos para que de esta manera podamos prevenir las enfermedades cardiovasculares. El doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, hoy nos acompaña para hablar sobre nuestra salud del corazón y además ver cómo afecta el infarto en los jóvenes, porque el hecho de que seamos jóvenes no hace que no podamos presentar un episodio de estos. Doctor, bienvenido. Gracias, Daniela, gracias por la invitación. A mi parecer, uno de los mejores programas de salud del país, así que muy a gusto de venir a conversar de temas de cardiología y ahorita hablar de infarto en jóvenes, que de verdad siempre ha sido un gran problema. Sí, porque pensamos que infarto está asociado a la tercera edad o al adulto más avanzado, pero realmente qué sucede con nuestro organismo y qué sucede con ese órgano tan bonito que es el corazón, más allá de que lo asociemos con los sentimientos porque es el que nos oxigena todo el cuerpo. Sin él estaríamos muy graves. Sí, Daniela, fíjate que en estos días se ha hecho muy viral un video de un futbolista que tuvo una muerte súbita durante el juego de fútbol. Y un deportista. Un deportista, un muchacho joven. Claro, se dio la información que fue un infarto. Y por eso en la tarde de hoy queríamos hablar sobre el infarto y las manifestaciones cardiovasculares en los jóvenes que puedan estar y diferenciar cuál es cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de infarto en pacientes jóvenes, tenemos que decir que eso está estipulado en pacientes menores de 40 años. ¿Okay? Recuerden ustedes que ya por un estudio, el estudio de Framingham, decidía que, o por una estadística bien importante, decía que los pacientes o los hombres mayores de 45 o 50 años hay un riesgo cardiovascular. Pero ¿qué pasaba con estos pacientes o con estas personas o estos jóvenes menores de 40 años? Se determinaba hace mucho tiempo, Daniela, que el factor de riesgo era muy leve. Sin embargo, al transcurrir los años, esto ha cambiado. ¿Okay? Ya nosotros vemos que la enfermedad cardiovascular en jóvenes es muy diferente a la que nosotros conocíamos antes. ¿Cómo nosotros, o cuál era la fisiopatología, o cuál era la explicación de los infartos en los jóvenes? Por eso que anteriormente le decía, ¿tienes un dolor en el pecho? ¿Qué edad tienes tú? No, tengo 35, tranquilo que no está pasando nada. Ahora no, ahora la cosa es muy diferente. Han surgido algunas enfermedades y algunas situaciones de salud que ha cambiado la historia de la enfermedad cardiovascular en los jóvenes. Anteriormente, para nombrar o poder hablar un poco de cómo era esta enfermedad cardiovascular en los jóvenes, anteriormente se le daba mayor importancia a lo que eran las enfermedades del tipo congénitas. Había una entidad que se llamaba malformaciones congénitas o malformaciones en el nacimiento de las arterias coronarias, y esto iba a dar como resultado en algún momento mayor estrés, mayor utilidad del corazón, iba a dar como resultado un infarto en los pacientes. Es decir, una de las arterias más importantes del corazón, arteria descendente anterior o arteria circunfleja, que nacía muy pequeñita, Daniela, es decir, era una arteria hipoplásica. Entonces, estos pacientes a muy corta edad presentaban un infarto al miocardio. También otra entidad que era casi exclusiva o muy asociada a los pacientes jóvenes y más que todo a las damas jóvenes, era la disección espontánea de las arterias coronarias.
Es una entidad donde el endotelio, para más o menos que me puedan entender, la arteria en el centro tiene una banda que se llama endotelio. Esto es una capa protectora de la arteria que va a dar como resultado permitir que el flujo de sangre sea normal por las arterias coronarias. ¿Qué ocurre en algunos pacientes, en algunas mujeres? Puede producir algún fenómeno que se llama disección. Esta capa se sale de la unión que debe tener con la arteria y esto va a permitir entonces que el flujo sea interrumpido y va a producir entonces un infarto. Entonces, estas patologías como eran la patología de anomalías congénitas o una disección de aorta espontánea, como le estamos comentando, o algunas anomalías desde el punto de vista genético en estos pacientes, problemas hematológicos, eran los que daban resultado a los infartos en los pacientes jóvenes. ¿Y es más frecuente en hombres o mujeres a esta edad? Sí, anteriormente era más común en hombres que en mujeres las enfermedades cardiovasculares en los pacientes jóvenes. Pero ¿qué ha sucedido, Daniela, en nuestra época o en esta edad moderna? Que ya las enfermedades que nosotros conocíamos y las que hemos hablado anteriormente ya cambiaron, ya ahora se equipara. Recuerden que cuando nosotros hemos conversado en múltiples programas de las enfermedades cardiovasculares y hemos hablado de los factores de riesgo, decíamos que los pacientes mayores de 50 años se produce algo que se llama la arterioesclerosis, que la arterioesclerosis no es más que el endurecimiento o en este caso la penetración de la grasa, del colesterol malo en el músculo liso de la arteria, y esto va a provocar algún acúmulo y endurecimiento de la arteria. Entonces, una mala alimentación sumada a la edad puede ser un factor de riesgo o un detonante. Sí, tenemos uno de ellos. ¿Cuál es el detonante en este momento de la enfermedad coronaria en jóvenes? Tenemos la herencia, ¿okay? La genética forma parte de un importantísimo rol en esta enfermedad coronaria. Segundo, tenemos también la alimentación. Vemos entonces como un aumento en la comida chatarra, un aumento en la comida procesada, da como resultado entonces hiperinsulinismo, y esto va originado también con un LDL, que es el colesterol malo, aumentado. Entonces nos equiparamos con el mal procesamiento de los lípidos por parte de los jóvenes. Y otro evento bien interesante también, que es el sedentarismo. Ahora, y yo conversaba en estos días con un paciente y le decía, un paciente joven, le comentaba, le decía, nosotros en nuestra infancia jugábamos el escondido, trompo, perinola. Eran más activos los juegos. Exactamente, eran unos juegos más activos. ¿Qué ocurre en nuestra época? Todo es digital. Todo es digital. Bueno, justamente sobre la era digital y sobre el COVID-19, que también vino a transformar un poco a nuestro organismo en general y el corazón, uno de los más afectados que estuvo también, no solamente el área respiratoria. Vamos a verlos en la próxima parte porque también nos están preguntando en las redes sociales sobre nuestro compromiso cardiovascular y el COVID-19. Vamos a verlo de regreso con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Redes, @salud_gb, @DanielJSalas. Volvemos.